Para muchos de quienes leen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la Biblia, se trata de libros de fe y una guía espiritual que define sus vidas. Hay libros que pretenden transmitir la historia y otros que brindan guías morales y leyes para la sociedad. Pero en la Biblia también hay historias de profetas y sus profecías. Estas incluyen los libros de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y el libro de las Revelaciones. Pero, ¿pretendían realmente estos libros predecir el futuro? ¿O son algo distinto? Cuando pensamos en un profeta bíblico actualmente, tendemos a pensar en alguien que predice lo que sucederá en 2000 años. Se trata de personas que proclaman lo que creían que era la palabra de Dios y la aplicaban a determinada situación. Estos probablemente sean los primeros escritos de la Biblia hebrea. La palabra hebrea para profeta es Naví. Y Naví no significa predecir o ver el futuro. Naví significa hablar, afirmar, declarar. Si seguimos la tradición judía bíblica, entonces un profeta es alguien que literalmente es el vocero de Dios. Así que cuando Dios quiere entregar un mensaje a la gente, lo hace a través de esta persona. El propósito de la profecía era hallar un modo de comunicar las ideas de Dios a la gente. Era una línea directa de Dios con las personas. Creo que los profetas tenían metas diferentes. Algunos profetas se enfocaban principalmente en metas sociales. Otros se concentraban principalmente en objetos religiosos. Ya sea que tuviesen una epifanía religiosa o que hablasen con Dios, creo que el hecho de que aún citemos sus trabajos más de 2000 años después es una señal de cuán importantes son. Pero de todos los profetas bíblicos y sus profecías, tal vez los más importantes sean aquellos del Antiguo Testamento que predicen la llegada de un Mesías, un líder divino que liberará a los judíos de la persecución. Algunos pensaban que el Mesías sería una figura regia, otros creían que el Mesías sería una figura sacerdotal. Había un rasgo común, y es que para los judíos, el Mesías sería una figura grande y poderosa que derrotaría a sus enemigos y sería el gobernante del futuro reino. Para los judíos que vivían en el tiempo de Jesús, la vida bajo la ocupación romana era especialmente dura. Cuando Jesús vivía y predicaba, las personas pagaban altos impuestos, había hambrunas y a los judíos no les gustaba ser un pueblo conquistado. Así que había mucho descontento entre el pueblo judío y como resultado, muchos de ellos comenzaron a concentrarse en la idea del Mesías, esa figura enviada por Dios que los liberaría de los romanos. Los seguidores de Jesús que vivieron durante la vida de este pensaban que tal vez Él era el elegido, el liberador pronosticado en sus manuscritos sagrados. Analizaban cada movimiento que hacía, buscando evidencias de que fuese el Mesías. ¿Pero lo era? En los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús es llamado profeta y ciertamente se veía a sí mismo como tal. Una de las preguntas es, ¿se consideraba Jesús a sí mismo más que un profeta? Es muy difícil determinar, dado todo el rango de posibilidades. ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? Mis propios estudios me llevan a concluir que se veía a sí mismo como el rey de Israel, como el Mesías, como el prometido, que leyó esas profecías y básicamente dijo, ese soy yo. Creo que esa es la única versión de la historia que tiene sentido en términos de lo que finalmente hizo, que estaba sinceramente convencido de que era aquel de quien se había hablado. Cuando observamos a los otros mesías, a las otras personas que aseguraban serlo, que decían que liberarían al pueblo del dominio romano, sus movimientos murieron casi tan pronto como ellos. Una vez que los romanos los mataban, sus seguidores huían. La historia del mesianismo en el judaísmo es la historia del fracaso y la decepción. En lo que concierne a los judíos, el Mesías nunca ha llegado, pero lo hará algún día.
lo que significa que todos los que hasta ahora han asegurado ser el Mesías han sido solo ellos mismos, bajo una ilusión, o son fraudes o fracasos. Así que debe haber algo en el mensaje de Jesús. Jesús debió haber predicho su crucifixión. Su sufrimiento sería una parte importante de su movimiento. Debió haber dicho que eso sucedería, de lo contrario, luego de su muerte, sus seguidores se habrían ido a casa. Tal vez las más dramáticas y controversiales de las profecías bíblicas sean aquellas que describen la muerte de Jesús. Según los evangelios del Nuevo Testamento, las autoridades romanas arrestaron a Jesús, lo acusaron de sedición y lo sentenciaron a muerte por crucifixión. Sus seguidores habrían concluido por la crucifixión que Jesús no era el Mesías, pues no había ninguna figura mesiánica en el judaísmo en el tiempo de Jesús que tuviese una trayectoria que terminase en una cruz romana. Jesús termina por morir de un modo humillante. Y podríamos preguntarnos, ¿qué hace a Jesús tan especial? ¿Por qué querría alguien seguir a Jesús? En especial después de su muerte. En el tiempo de Jesús, muchos judíos creían que el Mesías vendría como un conquistador, que derrotaría militarmente a los romanos y restablecería un poderoso reino judío en la tierra. Para ellos, la crucifixión de Jesús no era un destino apropiado para un Mesías. Pero según algunos estudiosos, los seguidores de Jesús examinaron las páginas del Antiguo Testamento en un esfuerzo por probar que la muerte de su Salvador era, de hecho, un cumplimiento de las profecías bíblicas. De hecho, es muy difícil hallar algo en el Antiguo Testamento que diga que el Mesías vendrá a sufrir y a morir. Y los primeros cristianos que tuvieron que trabajar muy duro para interpretar lo que vieron suceder entre ellos a partir de las escrituras del Antiguo Testamento que amaban. Comenzaron a intentar hallar a Jesús en todos los lugares posibles en las escrituras hebreas, así que tomaban varios pasajes que parecían hablar de alguien como Jesús y decían, estas son profecías mesiánicas. Si podías hallar alguna línea y usar ese texto como evidencia de que Jesús era el verdadero Mesías, el Mesías prometido, entonces era un argumento especialmente creíble para los primeros cristianos, que de hecho eran judíos. En Isaías 53 se habla del sufrimiento del siervo de Dios, que será perforado por las transgresiones del pueblo y morirá. Y los cristianos vieron esta profecía como una clara indicación de la muerte de Jesucristo. Comenzaron a hallar pasajes que describen el sufrimiento de una persona justa, pero que es reivindicada por Dios. Y los discípulos dijeron, eso se refiere a Jesús, que sufrió y fue reivindicado por Dios. Por sus heridas somos sanados. Eso se refiere al Mesías. Isaías 53. Al interpretar el sufrimiento y muerte de Jesús como un acto de sacrificio divino y liberación espiritual, si acaso no política, los primeros cristianos lograron argumentar que Jesús era el cumplimiento cabal de la imagen del Mesías del Antiguo Testamento. Jesús era un profeta, como los profetas del Antiguo Testamento que parecía un juicio venidero, pero era un profeta diferente.